Un hombre negro ayuda a un anciano rechazado en un restaurante y luego el destino lo recompensa de una manera que nunca esperó. En el corazón de la bulliciosa ciudad, Jamal Carter se movía como una corriente silenciosa bajo las olas de un río inagotable. Su taller mecánico, un edificio pequeño y desgastado, enclavado entre estructuras más altas y modernas, era un vestigio del legado de su padre. Cada mañana, Jamal se ponía el mono manchado de grasa que su padre había usado, la tela ahora familiar como una segunda piel. Sus dedos, callosos y desgastados por años de trabajar bajo los capós de innumerables coches, giraban llaves inglesas con maestría y ajustaban piezas. El zumbido de la maquinaria, el olor a aceite de motor y el persistente dolor de espalda eran constantes en su rutina diaria. Había heredado más que solo el negocio, había heredado el peso de los sueños de un hombre y la responsabilidad de hacerlos perdurar. El taller, una operación modesta en un barrio que había conocido tiempos mejores, había estado pasando apuros. Jamal lo sentía en los huesos a medida que los días se alargaban y las reparaciones se volvían más caras, pero los clientes seguían escaseando. La fachada estaba desgastada, la pintura desconchada y el letrero, antes vibrante, había empezado a desvanecerse, sin que los transeúntes lo notaran. Cada día, Jamal libraba una batalla interna. ¿Cuánto tiempo más podría mantener vivo el sueño de su padre cuando sentía que el mundo avanzaba mientras su tienda permanecía anclada en el mismo lugar? Lo había intentado todo: publicidad, promociones, el boca a boca, pero nunca parecía ser suficiente. Era como si el destino hubiera decidido que el legado de su familia fuera una reliquia de un tiempo que ya no importaba. Sin embargo, Jamal no se rindió. La voz de su padre, siempre presente en su mente, le recordaba a diario que mantuviera la calma y la concentración. Le habían enseñado a trabajar duro, a enorgullecerse de las pequeñas cosas y a nunca dejar que el juicio del mundo quebrantara su determinación. Pero incluso mientras apretaba tornillos y reemplazaba piezas rotas, sentía el peso de la decepción en el pecho. ¿Estaba fracasando? ¿Sería inútil su esfuerzo? Esa mañana en particular, mientras se afanaba en reparar un coche que parecía resistirse a todos sus intentos, oyó a dos de sus clientes habituales hablar de un nuevo restaurante que había abierto a pocas manzanas. La conversación se le escapaba mientras trabajaba, sus palabras como un suave murmullo de fondo al ritmo constante de sus herramientas. Uno de los hombres mencionó la gran inauguración del restaurante, describiéndolo como un lugar elegante y sofisticado, muy distinto de los locales de comida rápida y los comedores informales que salpicaban las calles de su barrio. «He oído que es donde va toda la gente importante», comentó uno de ellos con un dejo de asombro en la voz. «Probablemente no tarden en empezar a cobrar precios irrisorios por un filete». Las palabras le carcomían a Jamal. La idea de aquel restaurante elegante y pulido era tan diferente de los suelos grasientos de su propio local. Nunca había estado en un sitio así, aunque la verdad es que no tenía muchas ganas. No era solo la comida de lujo o la carta de vinos lo que parecía inalcanzable. Era el mundo que lo rodeaba, un mundo que parecía dejar atrás a gente como él. El restaurante simbolizaba una vida a la que nunca sería invitado, una vida en la que no había lugar para él. Se preguntó brevemente cómo sería sentarse en una de esas mesas, ponerse un traje y cenar entre gente que lo miraba como si perteneciera a ese lugar. Pero era una fantasía. La desechó, volviendo su atención al motor que tenía delante. No era real. No pertenecía allí. Y quizás eso era lo mejor. Al terminar su turno, Jamal sintió una extraña inquietud, una picazón que no podía rascar. Cerró la tienda, echando llave a las puertas tras él y apagando las parpadeantes luces fluorescentes. La tranquilidad de la noche era relajante a su manera, y por un momento consideró ir directo a casa. Su abuela, que vivía con él en el pequeño apartamento encima de la tienda, estaría esperando para cenar. Era mayor, pero tan aguda como siempre, sus ojos siempre buscando señales de cansancio en su rostro. No podía permitirse mostrarle lo cansado que estaba en realidad. Pero esa noche, algo lo atraía. El deseo de escapar de los límites de su rutina, aunque solo fuera por un rato. Sin pensarlo demasiado, Jamal empezó a caminar por el centro. Las calles bullían con el ajetreo de la gente que salía del trabajo, se dirigía al metro o a sus coches. Sus vidas se desplegaban con pasos rápidos y decididos. Se movía entre ellos,
un fantasma entre la multitud, con la mente lejos de donde lo llevaban sus pies. Al principio, vagó sin rumbo, dejando que el aire del atardecer lo envolviera. El ruido de la ciudad se desvanecía a medida que sus pensamientos se volvían hacia el interior. Por un instante, sintió que podía respirar. Su ritmo disminuyó al acercarse al nuevo restaurante, cuyos elegantes ventanales brillaban suavemente en el crepúsculo. El lugar parecía de otro mundo, un mundo elegante y refinado donde no había espacio para hombres como él. Jamal se detuvo frente al restaurante, observando el exterior pulido, las relucientes molduras metálicas y las grandes puertas de madera. Era un lugar para gente que había triunfado, un lugar donde hombres con trajes caros bebían vino e intercambiaban palabras amables. No estaba seguro de por qué se demoraba. Quizá fuera la curiosidad o el anhelo de pertenecer a un lugar que sabía que no pertenecía. Su mirada se desvió más allá de la ventana, y fue entonces cuando lo vio. El anciano estaba de pie justo afuera del restaurante, con la espalda recta y digna, pero sus manos temblaban ligeramente al apoyarlas a los costados. Su traje, aunque desgastado, había sido finamente confeccionado, y sus zapatos brillaban en la luz tenue. Parecía alguien que había vivido una vida llena de historias, historias que se habían contado una y otra vez en habitaciones llenas de risas y amor. Pero esa noche, esas historias parecían irrelevantes. El hombre permaneció inmóvil, mirando la puerta como si esperara una invitación que nunca llegaría. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una serena dignidad, una especie de gracia que parecía fuera de lugar entre la bulliciosa multitud de clientes bien vestidos. Jamal no pudo evitar notar cómo el mundo parecía ignorarlo, como si el hombre fuera invisible, una ocurrencia tardía en un mundo que no necesitaba a gente como él. Jamal siguió observando, con el corazón apesadumbrado por algo que no podía explicar. Vio a la anfitriona, una joven de sonrisa forzada, salir. Miró al anciano, recorriéndolo con la mirada, y luego negó con la cabeza, formando una palabra que Jamal no pudo oír, pero que entendió: rechazado. El hombre hundió los hombros, pero no se movió. Permaneció allí, quieto y en silencio, como esperando que alguien lo reconociera. Jamal sintió un nudo en el estómago. Algo en la escena que tenía ante sí no le cuadraba. El hombre era una reliquia, sí, pero era más que eso. Era una persona merecedora de respeto, merecedora de la oportunidad de comer en paz. Sin embargo, allí estaba, de espaldas, con su dignidad despojada por un mundo demasiado ajetreado para notarlo. El instinto de Jamal se despertó. Sin pensarlo, empujó la puerta y salió. «Disculpe, señor», dijo Jamal, con voz firme pero con una calidez innegable. El anciano se giró, recorriendo a Jamal con la mirada antes de fijarse en su rostro. Hubo un instante de reconocimiento, un breve destello de algo en lo profundo de esos ojos cansados. El hombre no respondió de inmediato, pero Jamal percibió un destello de vacilación antes de hablar. «Lo siento», dijo el anciano con la voz ronca, como si le costara encontrar las palabras. «Esperaba solo una comida, pero supongo que no es para mí». Jamal no dudó. Extendió la mano, una ofrenda silenciosa. «Déjeme llevarlo a otro lugar, un lugar donde no lo rechazarán». La mirada del anciano se suavizó, y por un breve instante, Jamal vio una chispa de algo más. Tal vez gratitud, o tal vez solo una silenciosa esperanza que aún no se había extinguido. Juntos, caminaron por la calle, alejándose de las puertas relucientes y del juicio que albergaban en su interior. A Jamal se le encogió el corazón al escuchar al señor Whitlow relatar el humillante rechazo. La voz del anciano, aunque firme, temblaba ligeramente al hablar. Cada palabra cargaba con el peso de toda una vida de decepciones. Explicó lo emocionado que estaba por la oportunidad de cenar en el nuevo restaurante, una oportunidad para darse un capricho después de años de duro trabajo, pero cuando la anfitriona lo vio en la puerta, ni siquiera se molestó en sonreír. En cambio, lo rechazó de inmediato, explicando que el estricto código de vestimenta del establecimiento no se adaptaba a su apariencia. Jamal se dio cuenta de que no era solo el rechazo, sino el dolor de ser juzgado sin pensarlo dos veces. El señor Whitlow, quien en su día había formado mentes jóvenes como profesor de filosofía, ahora estaba reducido a las limitaciones de su viejo traje y su rostro curtido. Jamal percibía el dolor silencioso en las palabras del señor Whitlow,
una herida silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser. Ya lo había visto antes, gente despedida por no encajar en un molde. Era una parte familiar e insidiosa de la vida, una que Jamal había enfrentado incontables veces. Pero esto era diferente. Este hombre, tan digno y sabio, merecía más que ser marginado por una regla arbitraria. Merecía respeto, y Jamal comprendía que, al igual que él, el señor Whitlow no era de los que lo exigían en voz alta, simplemente aceptaba lo que venía en silencio, como tantos otros que habían sido desgastados por la indiferencia del mundo. La frustración bullía en su interior, pero en lugar de dejarse llevar, actuó por impulso. Sin pensarlo mucho, se ofreció a llevar al anciano a cenar a un restaurante cercano, uno de esos lugares sencillos y tradicionales donde el personal no se inmutaba ante la ropa, donde la comida era buena y la compañía a menudo era tan sencilla y amable como la comida misma. Notó que el señor Whitlow dudaba, aún con el dolor de su rechazo, pero después de un instante, el hombre mayor asintió. No fue mucho, pero suficiente para ponerlos en marcha. Caminaron en silencio un rato, rodeados por el bullicio vespertino de la ciudad. Jamal sintió que la incomodidad entre ellos se disolvía lentamente, y una silenciosa comprensión comenzaba a formarse. Había una pesadez en el aire, una especie de carga compartida, y en el ritmo reconfortante de sus pasos, Jamal encontró un extraño consuelo. No esperaba sentirse tan conectado con el señor Whitlow, pero mientras caminaban, la presencia firme del hombre mayor le infundió una sensación de paz que no sabía que necesitaba. En el restaurante, la calidez de las luces fluorescentes y el olor a grasa y café recién hecho hicieron que Jamal se sintiera momentáneamente como en casa. El reservado donde se sentaron estaba desgastado pero limpio, el vinilo estaba agrietado en algunos puntos y la mesa olía ligeramente a sirope. Distaba mucho de las relucientes e imponentes puertas del restaurante, pero de alguna manera se sentía más auténtico. El señor Whitlow se sentó frente a Jamal, con el rostro suavizado al contemplar el sencillo entorno. No era elegante, pero era real, y por un instante Jamal pudo ver cómo la tensión se disipaba de los hombros del señor Whitlow. Durante la cena, el señor Whitlow habló con más franqueza sobre su vida, sobre su difunta esposa, el amor de su vida que había fallecido años atrás, y sobre sus años como profesor de filosofía en la universidad local. Había un tono melancólico en su voz al hablar del aula, de enseñar a las mentes jóvenes la importancia del pensamiento crítico y el valor de la compasión. Pero bajo esas palabras, Jamal percibía una pérdida más profunda y personal, un dolor silencioso que se había instalado con el tiempo, algo que jamás podría compensarse con el paso de los años ni con la tranquilidad de una carrera académica. El señor Whitlow compartió que, desde que se jubiló, su vida se había vuelto más tranquila. Sus hijos, ya mayores y con vidas propias, no siempre encontraban tiempo para visitarlo, y él se había vuelto más aislado, pasando gran parte del tiempo en casa, leyendo libros que antes formaban parte de su currículo. Había tristeza en su voz al hablar de su soledad, una especie de anhelo que Jamal conocía muy bien. A menudo había sentido esa misma soledad invadir su propia vida, especialmente desde la muerte de su padre. El dolor nunca desapareció del todo, solo quedó sepultado bajo el peso de mantener el taller mecánico en marcha. Jamal se encontró a sí mismo abriéndose, algo que no esperaba. Le contó al señor Whitlow sobre su padre. Cómo había sido el pilar de la familia, un hombre que había trabajado incansablemente para mantenerlos, y cómo Jamal había heredado la tienda tras su muerte. Habló de las largas jornadas, la presión constante para mantener las cosas a flote y la sensación de que, por mucho que trabajara, nunca parecía ser suficiente. Jamal también habló de las dificultades de ser un hombre negro en un mundo que a menudo lo veía como menos capaz, menos digno, menos merecedor. Sus palabras eran sencillas, pero estaban llenas de una serena intensidad, y mientras hablaba, vio que el señor Whitlow asentía, sin apartar la mirada del rostro de Jamal. «Estás haciendo lo correcto», dijo el señor Whitlow en voz baja pero llena de convicción. «Puede que el mundo no siempre reconozca tu valor, pero eso no cambia el hecho de que existe. La gente se pierde entre el ruido, las expectativas y los juicios. Pero tú tienes algo que no te pueden arrebatar: tu corazón, tu integridad». Jamal tragó saliva,
con un nudo en la garganta. No era la primera vez que oía esas palabras, pero había algo en la forma en que las decía el señor Whitlow, en su serena sabiduría, que las hacía sentir más reales que nunca. Por un instante, el peso de sus luchas pareció más ligero, y sintió que algo en su interior se transformaba. Tal vez no estaba tan solo en esta lucha después de todo. Tal vez existía la posibilidad de algo más allá de simplemente sobrevivir. Pero la noche dio un giro agridulce cuando sonó el teléfono del señor Whitlow. Jamal notó cómo su rostro se ensombrecía ligeramente antes de contestar. Escuchó la voz al otro lado, con los hombros encorvados por la conversación, y Jamal supo al instante lo que estaba sucediendo. La hija del anciano, a quien esperaba con ansias ver, tuvo que cancelar su visita. El trabajo se lo había impedido, otra vez. La decepción del señor Whitlow era palpable, pero no la expresó. En cambio, terminó la llamada rápidamente y dejó el teléfono, con la mirada fija en su plato medio vacío. Jamal pudo ver la tristeza en sus ojos, un profundo dolor que persistió incluso después de terminar la llamada. El señor Whitlow no estaba enfadado, no exactamente, pero la silenciosa tristeza de ser olvidado, de ser un segundo plano ante las exigencias de la vida, flotaba entre ellos. Le recordó a Jamal las cosas que a veces intentaba apartar, la sensación de no ser suficiente, de ser ignorado por un mundo que siempre parecía tener algo más importante que hacer. Cuando terminó la comida, Jamal se ofreció a llevar al señor Whitlow a casa, percibiendo la reticencia del anciano a estar solo. Afuera la noche se había instalado en una quietud fresca, ese tipo de silencio que hacía que el mundo se sintiera pesado. Salieron juntos a la acera, y al mirar al otro lado de la calle, Jamal vio a una mujer de pie entre las sombras, con la mirada penetrante fija en ellos. Iba bien vestida, su postura rígida, desaprobatoria. Jamal sintió sus ojos como dagas, afilados y fríos, y no era difícil imaginar que su mirada no solo estaba en el señor Whitlow, sino también en él. El desdén de la mujer era palpable, y Jamal sintió un nudo en el estómago. Ahí estaba de nuevo, el juicio, la acusación silenciosa de que no pertenecían. No era solo el señor Whitlow quien había sido marginado por el mundo, era él también. La comprensión lo invadió como un peso frío. A pesar de la amabilidad que había mostrado, a pesar del esfuerzo por ayudar a alguien, el mundo siempre los vería a través de una lente de diferencia, de un valor determinado por medidas superficiales. Y por un instante, al cruzar la mirada con la mujer, Jamal se preguntó si las cosas cambiarían alguna vez. Los días siguientes fueron un torbellino para Jamal, como si el peso de las dificultades de su vida se hubiera aliviado momentáneamente, solo para que nuevos e inesperados desafíos aparecieran en el horizonte. Regresó a su taller. El familiar sonido metálico de las herramientas y el zumbido constante de su trabajo le ofrecían cierta sensación de normalidad, pero incluso allí, sus pensamientos estaban consumidos por el encuentro con el señor Whitlow. La sabiduría serena del anciano y la bondad que había demostrado habían dejado una huella en Jamal. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un renovado propósito, una chispa de esperanza brillando en lo más profundo de su corazón. Las batallas que enfrentaba, ya fuera con su negocio, con el peso del legado de su padre, o con el dolor constante de ser ignorado en un mundo que juzgaba demasiado rápido, parecían un poco más soportables, como si el acto de bondad le hubiera dado de alguna manera un punto de apoyo donde podía empezar a marcar la diferencia. Una tarde, mientras Jamal trabajaba en un coche, con el ritmo constante de sus manos moviéndose sobre las herramientas, sonó su teléfono. El número en la pantalla le resultaba desconocido, marcado con la palabra «privado». Dudó solo un instante antes de contestar, sin saber qué esperar. La voz que lo recibió al otro lado era tranquila, controlada, con un matiz de autoridad que capturó su atención de inmediato. El hombre se presentó como George Whittaker, el dueño del exclusivo restaurante donde Jamal había presenciado el rechazo del señor Whitlow. La mente de Jamal daba vueltas. George Whittaker. Ya había visto su nombre en titulares, relacionado con eventos benéficos de alto perfil y marcas de lujo. Era alguien con poder, influencia y riqueza más allá de lo que Jamal jamás había conocido. ¿Pero qué podría querer de él? George no perdió tiempo en cumplidos, yendo directo al grano.
explicó que había estado presente en el restaurante la noche en que el señor Whitlow fue rechazado y que había presenciado de primera mano el acto de compasión de Jamal. Habló con cierta reverencia, como si el recuerdo de la bondad de Jamal lo hubiera acompañado con la misma intensidad que a Jamal. «Estoy desilusionado con mi propio negocio», admitió George, con la voz teñida de frustración. «La exclusividad, el juicio, todo me ha estado carcomiendo, pero tú, Jamal, me mostraste que todavía hay algo real en este mundo, algo que vale la pena preservar». Jamal escuchó en silencio, atónito, luchando por comprender lo que oía. Nunca imaginó que su simple acto de bondad, comprarle comida a un anciano, pudiera causar semejante impresión. George continuó explicando cómo la reputación de su restaurante se había cimentado en la exclusividad y la riqueza, pero a costa de lo que más debería haber importado, la conexión humana. Le dijo a Jamal que quería arreglar las cosas, usar su posición para cambiar la forma en que operaba su negocio, desafiar el statu quo de las divisiones sociales y el elitismo. Y entonces llegó la oferta, una oportunidad que Jamal jamás hubiera imaginado. George quería ayudarlo. «Quiero invertir en tu negocio», dijo George, con las palabras flotando en el aire como un regalo inesperado. «Quiero ayudarte a expandir tu taller mecánico, brindarte los recursos que necesitas no solo para salvarlo, sino para construir algo que pueda ayudar a tu comunidad. Has hecho algo de lo que pocas personas son capaces. Has demostrado amabilidad en un mundo que a menudo olvida su valor. Y eso es algo que quiero recompensar». Jamal se quedó paralizado, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras parecían surrealistas, como salidas de un sueño. Un acaudalado empresario se ofreció a ayudarlo, a invertir en su tienda, a ayudarlo a superar las dificultades que habían definido su vida durante tanto tiempo. Era una oportunidad única, una oportunidad que parecía demasiado buena para ser real. No podía procesarla de golpe. Su mente se llenaba de preguntas, pero ninguna parecía importar. Lo único que persistía era una abrumadora sensación de incredulidad, el peso del momento oprimiéndolo. ¿Cómo podía suceder algo así? ¿Podría ser real? Los días siguientes fueron un borrón. Jamal se reunió con George varias veces para hablar sobre los detalles de la oferta. George compartió más sobre sus antecedentes, su desilusión con el mundo de la riqueza y el estatus, y su deseo de enmendar su vida. Mientras hablaban, Jamal comenzó a comprender que esto era más que una simple transacción comercial, era una oportunidad de redención para ambos. George no solo le ofrecía a Jamal un salvavidas para su negocio, le ofrecía la oportunidad de reescribir la narrativa de su propia vida, y al hacerlo, también intentaba reescribir su propia historia, una que había sido empañada por la negligencia, el orgullo y las oportunidades perdidas. A través de estas conversaciones, Jamal descubrió que el señor Whitlow era más que solo el anciano al que había ayudado esa noche, también era el padre distanciado de George. La revelación lo impactó como un rayo. George habló con franqueza sobre la relación rota con su padre, explicando cómo su orgullo y terquedad le habían impedido reconciliarse con el hombre que había sido una figura influyente en su vida. A pesar de la riqueza e influencia de George, no había logrado acortar la distancia entre él y el señor Whitlow, permitiendo que la distancia creciera con los años. No fue hasta el acto de bondad de Jamal que George comenzó a ver la posibilidad de sanar, no solo en su relación con su padre, sino también en su forma de ver el mundo que lo rodeaba. La conexión entre los dos hombres había comenzado con un simple gesto, una comida compartida entre dos desconocidos, pero había florecido en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos podría haber predicho. George explicó que en el momento en que vio la compasión de Jamal por su padre, supo que era el catalizador del cambio que había estado esperando. «Llevo años intentando arreglar las cosas con él», admitió George con un tono de voz teñido de arrepentimiento. «Pero hizo falta alguien como tú, alguien sin nada que ganar, para recordarme lo que realmente importa, y ahora quiero ayudarte, porque tú me ayudaste sin darte cuenta». Jamal se recostó en su silla, procesando todo lo que le habían compartido. Todo aquello le pesaba muchísimo y por un momento no supo qué decir. Había pasado por tantas cosas en la vida, había luchado con tanta fuerza para mantenerse a flote, que la idea de que alguien le ofreciera la oportunidad de prosperar le parecía casi ajena. Pero al pensar en su tienda,
el legado de su padre y la comunidad a la que siempre había intentado servir, Jamal se dio cuenta de que esta era una oportunidad que no podía ignorar. Era la oportunidad de construir algo duradero, algo significativo, no solo para él, sino para quienes lo habían apoyado en el camino. Y sin embargo, una parte de él aún dudaba. La incertidumbre, el miedo al fracaso, la pregunta de si realmente merecía esa oportunidad, todo le daba vueltas en la cabeza. Pero entonces recordó las palabras del Señor, Whitlow, la serena sabiduría del anciano que le había demostrado que la bondad podía tener un impacto mucho mayor del que jamás hubiera imaginado. Pensó en el vínculo que habían forjado, en la comprensión mutua de que, a veces, lo correcto era lo más sencillo. Y con eso, Jamal tomó una decisión. Aceptaría la oferta de George, se arriesgaría, desarrollaría su negocio y crearía algo que honrara el legado de su padre, ayudara a los necesitados, y quizás, solo quizás, marcara la diferencia en un mundo que tan a menudo lo había ignorado. El peso emocional de esta decisión pesaba sobre sus hombros, pero era un peso que ahora estaba listo para soportar. Su camino estaba lejos de terminar, pero con la ayuda de George, Jamal finalmente sintió que estaba al borde de algo más grande, algo que podría cambiar su vida y la de quienes lo rodeaban para siempre. La vida de Jamal comenzó a transformarse, pero los cambios trajeron consigo sus propias complicaciones. El taller mecánico, que antes era un rincón difícil de su mundo, ahora prosperaba. Gracias a la inversión de George Whittaker, el negocio había atraído nuevos clientes, y Jamal se encontró con más oportunidades de las que jamás hubiera imaginado. Pero con cada éxito, una sensación de inquietud se acentuaba en él. El peso de su nueva vida, marcada por la riqueza, el reconocimiento y un cambio en su círculo social, era abrumador. Se preguntaba si aún pertenecía a las humildes raíces que tanto había luchado por proteger. Sus viejos amigos, quienes lo habían apoyado en los momentos difíciles, ahora parecían distantes. ¿Estaba perdiendo el contacto con quien era? ¿Se estaba desvaneciendo el hombre en el que tanto se había esforzado por convertirse, tras el empresario en el que se estaba convirtiendo? El reconocimiento de los demás, la admiración y los elogios, se sentía como un arma de doble filo. Era un sueño hecho realidad, pero también lo hacía sentir como un extraño en su propia piel. Quienes antes lo veían simplemente como Jamal, el mecánico, ahora lo veían como Jamal el emprendedor, y de alguna manera sentía que algo fundamental se le escapaba. Echaba de menos la sencillez de su antigua vida, la honestidad del día a día en su pequeño taller, el ruido del éxito, el tintineo de los acuerdos, los apretones de manos en las salas de juntas. Todo parecía surrealista, como si estuviera representando un papel en lugar de vivir su propia realidad. A pesar de todo, el señor Whitlow siguió siendo una constante en la vida de Jamal. El anciano, que alguna vez parecía olvidado por el mundo, se había convertido en un punto de apoyo silencioso para Jamal. Visitaba al señor Whitlow con frecuencia, encontrando consuelo en la sencillez de sus conversaciones. La sabiduría del anciano continuó moldeando la comprensión de Jamal sobre el éxito, recordándole que la riqueza y el estatus no eran las verdaderas medidas del valor de una persona. Era cómo tratabas a los demás, la amabilidad que mostrabas y la fuerza de tu integridad. Cada visita con el señor Whitlow lo conectaba con los pies en la tierra, permitiéndole reconectar con los valores que siempre había apreciado. Con el tiempo, su vínculo se fortaleció. Jamal comenzó a comprender que su éxito no se trataba de los nuevos modelos de autos que adornaban su taller, ni de la expansión de su negocio. Se trataba de lo que podía ofrecer a los demás, el ejemplo que podía dar y la forma en que podía inspirar a su comunidad. El señor Whitlow, quien había sido ignorado durante mucho tiempo, encontró un renovado propósito al ver a Jamal ascender. Era como si el éxito de Jamal fuera un reflejo de la bondad en la que el señor Whitlow siempre había creído, pero que nunca había tenido la oportunidad de ver florecer. La gran reapertura del taller mecánico fue una ocasión memorable, la culminación de un arduo trabajo y un testimonio del poder del altruismo y la comunidad. El taller, ahora un ejemplo brillante de lo que se puede lograr con fe y perseverancia, se erigió como un símbolo de la trayectoria de Jamal. Mientras estaba afuera, contemplando el bullicioso espacio que había construido con el apoyo de George, una oleada de gratitud lo invadió. Las luces brillaban al anochecer.
El zumbido de los motores llenaba el aire y por primera vez en mucho tiempo, Jamal sintió una profunda sensación de paz. Fue entonces cuando Jamal vio acercarse al señor Whitlow. Sus pasos lentos pero firmes lo acercaban. El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa orgullosa, una que lo decía todo sin decir palabra. Al llegar junto a Jamal, le entregó un pequeño sobre. El papel se arrugó ligeramente bajo la presión de Jamal. Dentro, encontró una sola nota, cuya simplicidad contrastaba con todo lo que había cambiado en su vida. «Eres el hijo que nunca tuve», decía. Las lágrimas le picaron en los ojos a Jamal al leer esas palabras, y su peso le hundió el corazón. Se volvió hacia el señor Whitlow, con una oleada de emoción. En ese momento, rodeado del fruto de su trabajo, comprendió que el verdadero éxito no se encuentra en lo material ni en los elogios. Se encuentra en las conexiones que forjamos, las vidas que tocamos y el amor que damos. Jamal había construido más que un negocio. Había forjado un legado de bondad, resiliencia y comunidad. Mientras los dos hombres observaban juntos, uno al lado del otro, la bulliciosa tienda que habían ayudado a construir, Jamal supo que ese era su verdadero lugar. La vida que había forjado no era de fama ni fortuna, sino de propósito y corazón. Y en ese momento, comprendió que había cerrado el círculo, no solo en su negocio, sino en su alma.